Muchísimos diría yo, datos económicos contradictorios. Ayer lo platicábamos con Alexis Milo sobre esta portada de The Economist, en que parecía que ya se acabó la escalera y se sigue caminando. Rodolfo, mucha confusión. Tengo en la línea a Rodolfo Ostolaza, subdirector de estudios económicos de Banamex. Rodolfo, ¿cómo estás? Buenas noches. Difícil lo que está pasando de entender, ¿no? David, buenas noches a ti, a tu auditorio. Sí, estamos viendo algo que se viene complicando un poco el panorama. La economía de Estados Unidos, que presentó un dato muy bueno del tercer trimestre, el cuarto trimestre también viene bien, complicándole la labor a la Fed, que le agradeció mucho a los bonos largos y en cuanto salió a decir eso, el siguiente cambio, el siguiente comunicado, los bonos se vinieron para abajo. Complicado el panorama en lo que se viene. No, es que parece que lo que antes generaba el efecto A, déjame ser muy esquemático. Si se tomaba una medida que buscaba se lograra el efecto A, que la economía fuera más despacio, cualquier cosa de ese tipo, se tomaba una serie de medidas. Y ahora parece que se toman esas medidas y las reacciones son otras. Algo muy confuso está pasando desde donde yo lo veo. Bueno, comparto contigo totalmente. Sin embargo, yo creo que hay tres palabras que debemos de tener en la cabeza muy claras, ¿no? Que estamos en una era de menor crecimiento, donde además la inflación está elevada y en un entorno de mucha incertidumbre, ¿no? Y eso, pues por supuesto que tiene impactos en la economía mexicana. Y a pesar de todo eso, de todos esos vaivenes, México sigue siendo atractivo para la inversión y sigue generando crecimiento, lo cual me parece que es algo que muy rescatable, ¿no? De lo que está pasando en estos momentos. Ahora, ¿cómo ves tú la economía? O sea, porque parecería que si bien el crecimiento va bien, cerrará por ahí del 3.2, 3.3, pero hay señales como el menor ritmo de crecimiento del empleo que hablan de que ya la economía está empezando a perder velocidad y que 2024 será un año complicado y ya no hablar de 2025. Bueno, 2025 simplemente por el gran reto que tendrá la nueva administración para reducir los requerimientos financieros del sector público. Ese ya es el primer punto que lo vuelve muy complicado. Pero ¿qué te Sea parece quien sea el secretario de Hacienda en 2025, sí, sea quien sea, la va a tener dificilísima. Sí, o sea, en ningún país del mundo se han reducido esos requerimientos a la mitad en un año. O sea, simple y sencillamente son wishful thinking, dirían los gringos, no es pensar bonito, no va a pasar, ¿no? No, pues es así como cuando gastas de más en la tarjeta de crédito, pero me va a caer una lanita. Me voy a ganar el sorteo del Buen Fin de Hacienda. Y vamos a poder comer lechuga toda la semana. Exacto, sí. Y ya con eso se completa la quincena. Exacto. Pero ¿qué te parece si dejamos que los datos hablen? Hoy presentamos nuestra última encuesta, Banamex de expectativas. De entrada trae un crecimiento marginal en el PIB de este año, traíamos 3.3, los analistas dicen que va a ser 3.4, nos parece que está muy en línea también con lo que nosotros traemos, y para 2024 2.1. De las cosas más relevantes, porque en la inflación realmente no hubo cambios interesantes, tampoco en cuándo realizaría su próximo movimiento el Banco de México, el mercado sigue esperando que va a ser en marzo del 2024, en el primer trimestre, estamos de acuerdo con eso. Y eso yo no lo creo. Okay. Yo creo que Banco de México se puede ir hasta mediados de año, ¿eh? Podría ser, pero el costo para la economía nos parece que sería muy elevado. Sí, pero no para Banco de México. No para Banco de México. Insisto, tenemos el impulso adicional que está brindando el presupuesto 2024, que va a brindar el presupuesto 2024, que va a pegar en precios, y sí vemos una trayectoria de inflación fuera de rango, digamos, arriba de los 4, convergiendo al 4, al rango lentamente a finales de año, pero hay que recordar ya cuántos meses llevamos en territorio muy restrictivo, con una inflación además que está cayendo, ya la tasa de interés en términos reales ex ante, digamos, va a estar en niveles muy elevados para el segundo trimestre. Estoy de acuerdo contigo, pero yo sí creo que el Banco de México, cuando Victoria Rodríguez dice que se van a quedar por largo tiempo, está pensando como en un año, ¿eh? Desde que empezó, totalmente de acuerdo contigo, desde que empezó todo este discurso del tiempo prolongado, nosotros creemos que justamente desde
la última subida de tasas, todo lo que ha sido el movimiento pasivo, más de comunicación que ha tenido el banco, nosotros creemos que van a tener espacio para un recorte en el primer trimestre, pero además te digo, ¿por qué? Porque la brecha del producto ya no está en terreno negativo, ya está en terreno positivo y ya puede empezar a generar presiones la producción por ese lado, ¿no? Sobre todo, uno de los temas que más nos preocupan es en el mercado laboral. Lo vemos muy por debajo de su nivel prepandemia, 2.7 el desempleo mínimo histórico. Y vemos, por ejemplo, los datos del IMSS que acaban de salir de octubre, crecimientos cercanos al 10% de la masa salarial. En términos reales es muchísimo. Y bien dijiste, no está creciendo tanto el empleo real, el empleo formal privado, no, pero sigue creciendo aún en términos marginales desestacionalizados. Es decir, todavía hay un impulso por el lado del empleo. ¿Qué va a pasar en el cuarto trimestre? Muy fácil. Y es algo que creo que no ha habido mucho detalle. También hoy publicamos. Nosotros esperamos que el impacto de Otis en el PIB nacional va a ser de más o menos 2 décimas. Es decir, le estamos quitando 2 décimas a nuestro pronóstico del cuarto trimestre. Vamos a cerrar el año todavía en 3.3. ¿Por qué? Porque, bueno, no fue todo el estado de Guerrero. Hasta el momento solamente se están considerando Acapulco y Coyuca de Benítez, que son más o menos como el 41% del PIB del estado, de acuerdo a los números que hicimos. Y pues va a haber una afectación muy diferenciada. En el sector agrícola va a durar por lo menos un año por todo el tema de siembras, de cosechas, etcétera, etcétera. En la parte turística no van a abrir mañana los cuartos, va a ser poco a poco. Tenemos evidencia anecdótica que ya se están ofreciendo cuartos que te ofrecen cervezas gratis pero sin aire acondicionado. Digo, va a haber ahí una recomposición en el turismo. Hace muchos años que Acapulco ya no es un polo de atracción de viajeros internacionales, es un turismo nacional, y mientras más rápida sea la recuperación en Acapulco, pues menos será el efecto hacia adelante en el producto. Otros números también bien interesantes son los de octubre que vimos para los pedidos manufactureros, tanto en México como en Estados Unidos. Caídas muy importantes en octubre, lo que nos hacen pensar que sí podría haber un pequeño frenón por lo menos en ese mes. También la confianza de los empresarios, también para el mes de octubre, también nos muestra que va cayendo poco a poquito. Solamente, si no mal recuerdo, el de servicios es el único que subió. Sí. Entonces, ya tenemos algunos elementos para decir, bueno, vamos a seguir creciendo en el cuarto trimestre, sí, pero a un menor ritmo. Y para el año que entra las cosas se complican más por el efecto de la base, ya traes un PIB muy elevado de este año, y la inercia que traemos, por ejemplo, en la inversión, no la vamos a poder mantener el año entrante. La inversión este año va a terminar en un récord de crecimiento arriba del 20%, estamos convencidos de eso, porque no solamente por la parte pública, que sin duda ayuda, pero la parte de inversión privada en construcción no residencial está creciendo de manera espectacular, sin duda relacionada con los fenómenos de nearshoring, ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo sí creo que, y amarrando esto, es que Banco de México sí ve menor crecimiento, pero que las presiones inflacionarias, ustedes mismos lo dijeron cuando salió el paquete económico, que es un paquete económico inflacionario. Totalmente procíclico, en un momento en que la política monetaria está siendo restrictiva, no hace sentido. Es un paquete económico que cumple con fines políticos o electorales más que económicos. Totalmente de acuerdo. Y digo, está bien, es una presión adicional que de entrada pues ya no traemos los mismos recortes esperados en la tasa de referencia para el año entrante. Traíamos cerca de 300 en algunas encuestas pasadas, ahorita traemos 200. O sea, le creen a Banco de México, pero también queda muy claro que los analistas estamos viendo que la convergencia de la inflación va a ser mucho más difícil, ¿no? Que es finalmente la preocupación de Banco de México. O sea, sí, sin podríamos duda decirlo de alguna manera muy simplista. A Banco de México lo que le preocupa es lo que le ocupa es la convergencia de inflación, y parece que esta Junta de Gobierno de ahí no se va a mover, ¿no? Fíjate que la parte que nos hace dudar un poco en ese sentido es cuál es el compromiso verdadero de la Junta, ¿no? Nosotros creemos que no es una convergencia puntual al 3%, sino simple y sencillamente llegar al rango, porque históricamente así se han comportado las juntas de gobierno del Banco de México. Entonces, creo que la comunicación ahí va a ser muy clave. Si la señal es que nos vamos por la inflación promedio histórica,
ok, arribita del 3.7, por ahí, está bien, suena, hace sentido, pero si realmente se va a perseguir un 3%, entonces sí vemos riesgos a que el primer recorte se retrase, pero creemos que dadas las condiciones económicas, incluso la propia composición de la Junta de Gobierno, lo más probable es que los recortes empiecen en el primer trimestre y también está relacionado con el ciclo en Estados Unidos. En Estados Unidos todavía hay quien piensa que va a haber algún incremento en diciembre, nosotros lo vemos muy poco probable ya, pero ya se está hablando de que los primeros recortes podrían ser en junio. Imagínate tú que el Banco de México se espera todo ese tiempo, vamos a tener, o lo que hemos tenido después del COVID, es que a medida que aumenta el diferencial, o que es alto el diferencial de tasa entre México y Estados Unidos, el peso se sigue apreciando. Y ya tuvimos un episodio de volatilidad hace unas semanas, y llegamos a niveles muy arriba, y otra vez estamos regresando, digamos, a donde vemos el tipo de cambio final del año por ahí de 18, 18.20, el año que entra por ahí de 19, 19.10. Es decir, todos estos factores creo que sí el Banco de México los considera, sobre todo en términos de qué tan apretadas están las condiciones financieras. Y hasta el momento no ha terminado de morder, digamos, la restricción monetaria, ¿no? Tienes razón. Pues vamos a seguir viendo, Rodolfo. Te mando un abrazo siempre. Un gusto platicar contigo. Igualmente, que tengan muy buena noche. Gracias a ti y al auditorio. Que te vaya muy bien.